El juzgamiento a los menores de edad, acumulación de penas hasta 40 años y otros aspectos polémicos son revisados en la siguiente nota preparada por Carlos Alberto Rivera en nuestra redacción. En octubre del 2011, el Ejecutivo envió a la Asamblea el proyecto de Código Orgánico Integral Penal. La meta es tramitarlo hasta el 14 de agosto venidero. Significa dentro del plazo fijado de los primeros 100 días del nuevo periodo legislativo. Entre los temas polémicos constan la sanción del juzgamiento a los menores de edad como si fueran adultos, por un lado, versus la propuesta de medidas de reeducación, por otra parte. La propuesta de un sector que se permita el aborto cuando se trata de violación. Registra la figura de la imputabilidad de las personas jurídicas y no solamente sus representantes. Incorpora las infracciones a la ley de tránsito como tipos penales. Consagra la acumulación de penas hasta por 40 años. Despenaliza los 16 tipos de delitos relacionados con la injuria y conserva solo 2, la calumnia y la difamación, sancionadas con 6 meses a 2 años. Define el encubrimiento como un delito autónomo. Incluye como nuevos delitos el causar pánico económico o pánico financiero. La nueva normativa radica en que integrará en un solo cuerpo al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal y al Código de Ejecución de Penas. Se tipificarán nuevos delitos penales como el femicidio, el sicariato, la negligencia profesional, la no afiliación al Seguro Social, los delitos ambientales, entre otros. Incorpora el incremento y acumulación de penas. Y entra el debate también otro tema polémico, la despenalización del consumo de drogas. Dentro de la nota que nos ha presentado nuestro compañero de labores, Carlos Alberto Rivera, habla de incremento de penas por un lado, acumulación de penas por otro lado, habla de la especificidad de ciertos delitos, los juzgamientos especiales que usted ya anunció, pero empecemos viendo el tema del incremento de penas y acumulación de penas. ¿Cómo se presenta, doctor? A ver, el máximo de las penas por acumulación podría llegar de hasta 40 años. Ya. Y se habla de la posibilidad en determinados tipos de delitos por ciertas circunstancias agravantes, por ejemplo, en un caso de violación, si fuese, por ejemplo, el violador, el ascendiente de la persona, etcétera, el padre, el tutor, el profesor, podría haber un agravamiento de 1/3. Entonces, estamos hablando de penas que van a rebasar los 50 años, ya no estamos hablando de penas de poca intensidad. Incluso, por ejemplo, en el tema de la llamada mala práctica profesional, para no hablar de mala práctica solamente del médico, hoy por una figura de un homicidio culposo podría ser de 3 meses a 2 años. Las sanciones podrían ser en el orden de 4 años. O sea, en general hay un agravamiento de la punibilidad. Donde no hay esa característica es en el tema de las sustancias sometidas a fiscalización, o sea, el caso de las drogas ilegales, donde hay un tratamiento diferenciado para el transportador, lo cual parece razonablemente valedero en función de que la Constitución también garantiza el concepto de la proporcionalidad de las penas entre la conducta, ¿verdad?, o el acto que se atribuye y el resultado final. A pesar de eso, que significaría respetar un derecho penal de acto y no de autor, juzgar a una persona por lo que hace y no por sus antecedentes, a pesar de eso, en el Código de Procedimiento Penal de Proyecto que se vendría, le exigen a la Fiscalía que, por ejemplo, los antecedentes los haga constar, pero si no se está juzgando a una persona por sus antecedentes, sino por lo que hace o deja de hacer. En esa parte sí se toma en consideración el concepto incluso de la reincidencia, y como no puede ir alejado, la ventaja de un proyecto macro como este es que permite al mismo tiempo ir sopesando aspectos de la parte general, de la parte especial y aspectos de la parte procesal. No quedan desfasados. Claro, dentro de este mismo concepto de lo que usted nos está señalando, encontramos entonces de que, y a ver si no entendí mal, que se está subiendo la punibilidad o la aplicación de pena para ciertos delitos
en los que son por resultado, como usted bien indicó, más no por intención. Esto es, el médico no entra a una operación queriendo matar al paciente. El médico entra a realizar una operación de hígado, de vaso o una operación estética y por un error produce una muerte. Un abogado entra a defender a un cliente con la intención de obtener, probar su inocencia, un penalista, pero por circunstancias X se entiende que cometió un error, confundió algún tema y en vez de obtener la libertad del encausado, obtiene una sentencia de 20 años. ¿Ya? Entonces, todos estos de aquí que son situaciones de resultado, van a tener una sancionabilidad mayor cuando en cambio el delito de narcotráfico Claro, o sea, no pasa nada. Claro, comparativamente, no, el narcotráfico va a seguir siendo sancionado. Lo que ocurre es que si hoy hablamos de sanciones de, por ejemplo, 25 años en la normativa actual, en la que se está proponiendo, las sanciones podrían ser entre 15, 17, 19 años, o sea, con respecto a los dueños, como yo llamo, del negocio. ¿Y por qué dije que parecía razonablemente valedero? Porque no es la misma la actuación del dueño del negocio cuando excepcionalmente cae que el del cómplice o el que ayuda o el que transporta. Y hay una novedad muy significativa. A ver, yo veo un tema preocupante, si bien es cierto, la tabla que personalmente habíamos cuestionado con usted en otro programa y en otros momentos, porque yo sigo sosteniendo, digo, si de acuerdo con la Constitución el 364, el problema de las adicciones es un problema de salud pública, como dice la Constitución, y dice que en ningún caso se criminalizará al consumidor o al adicto o al drogodependiente, la última propuesta del Código Integral Penal toma el concepto de la Constitución. Dice, es un problema de salud pública. Y dice, las dosis de tenencia serán determinadas por el Ministerio de Salud. Hasta ahí aparentemente bien, pero el tema está en que mantiene en el Código Penal la propuesta la penalización para aquella persona que tenga una dosis mayor que el máximo permitido. Ya. Entonces, esa disposición para mí es inconstitucional, porque la Constitución dice que en ningún caso podrá o deberá penalizarse al consumidor. ¿Cuál es la salida o respuesta? Lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos cuando hay una dosis mayor que la dosis máxima permitida, en el caso de la marihuana, que termina de alguna forma siendo despenalizada, es que se establece sanciones, uno, del decomiso de la cantidad que tenga, y dos, sanciones de multa, que podrían convertirse en un trabajo comunitario, pero no llevarlo a la cárcel. O sea, esa disposición de 1 a 3 años es inconstitucional. Y lo otro, hay una disposición allí que dice, o sea, los sembradores de drogas, de plantas para luego ser procesadas, amapola, tendrán, dormidera, etcétera. No dice en qué volumen de plantas, sanciones, y no dice que sea un cultivo para efectos de consumo, pero las sanciones son, yo diría, muy benévolas, de 1 a 3 años para los procesadores, sin establecer la cantidad. Y si fuese un sembrador o un productor que acuse una gran rusticidad primero y además un gran problema económico. Tiene el error de comprensión. Sí, podría ser, pero ¿qué dice allí la disposición o propuesta? Que no será sometida a una pena privativa de libertad. Entonces, ojo, que ese en el fondo está estableciendo inducciones o patrones para que se pueda seguir cultivando y procesando. Diferente a la propuesta de Uruguay. Uruguay está en la vía de legalizar, ya no solo despenalizar la tenencia y consumo, sino legalizar la posibilidad de una producción artesanal. Es que, doctor, disculpe si estoy equivocado, pero usted como un penalista de la experiencia que tiene,